vamos a ver cómo se invierte en el sector del gaming. Y vamos a ver pues diferentes ejemplos, diferentes empresas, vamos a valorar empresas y vamos a ver qué oportunidades de inversión nos da este sector. Principalmente vamos a hablar de Embracer Group, que es una empresa del sector de los videojuegos. Así que comenzamos con este vídeo. Embracer Group. Embracer Group es una empresa, es un holding de empresas que se dedica al sector del videojuego, de los videojuegos y de los juegos en general, también se dedica a los juegos de mesa, y cotiza bajo el ticker de EMBRAD B. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Pues en este vídeo vamos a ver todo lo que se necesita saber sobre Embracer y para invertir en el sector del gaming. Vamos a empezar pues viendo una descripción de la empresa. Activo el puntero. Aquí empezaremos con una descripción de la empresa. Veremos a qué se dedica. Pasaremos a ver cuál es su modelo de negocio. También estaremos hablando un rato sobre el sector del gaming, cómo funcionan, qué competidores, aquí tenemos la competencia, qué competidores tiene Embracer Group. Veremos ya en la última parte la valoración, veremos si el precio de Embracer es caro, barato, si las perspectivas de crecimiento son buenas, son malas y finalmente llegaremos a una proyección del precio actual y yo os digo que la proyección actual del precio de Embracer es bastante alta. Entonces comenzamos entendiendo a qué se dedica Embracer Group. Embracer Group es una empresa sueca que se dedica al sector del gaming, ya sea el sector propio de videojuegos como al sector de los juegos de móvil o al sector de los juegos de mesa. Se dedica tanto a la creación como a la distribución de estos juegos y es interesante que Embracer Group es un modelo de empresa roll-up, que ahora pasaremos a ver lo que es, pero básicamente es una empresa que se dedica a comprar otras empresas en un sector fragmentado, algo que a muchas empresas les ha ayudado a consolidar y han conseguido liderar lo que es su mercado. Embracer es una empresa líder también y como crece por adquisiciones, como tiene ese modelo de roll-up, de holding, lo que hace es adquirir IPs de propiedades intelectuales. Entonces, lo que hace simplemente es, va comprando pequeñas empresas o empresas más grandes y lo que se va es apoderando de esas propiedades intelectuales que después puede o crear juegos y no tiene que pagar los derechos de copyright o simplemente a otras empresas, a otros estudios de creación de videojuegos, pues por decirlo de manera, les alquila esas propiedades intelectuales y cobra royalties a través de esto. Esto aún no lo tiene muy explotado, pero el objetivo sería ese. Por ejemplo, si Embracer quisiese crear un videojuego de Star Wars, ellos no poseen las licencias, no poseen lo que es la propiedad intelectual de estos videojuegos. Entonces le tendría que pagar unos derechos a Disney, que creo que es la que es propietaria de los derechos de Star Wars. Y después un punto muy interesante en Embracer es que la directiva está alineada y es bastante buena, vela por los intereses del accionista y está enfocada en el largo plazo y en crear verdadero valor. El CEO se llama Lars y tiene el 20% de la compañía, que hasta hace poco era el 50%, pero hizo un split para aumentar la liquidez y financiar la empresa. Al final pues financió la empresa a través de unos terceros y así poder crecer más. Entonces la directiva es bastante buena. Vamos a ver ahora lo que es el modelo de roll-up más en detalle. El modelo de roll-up, si lo buscamos en internet, en Wikipedia, pues bueno, ¿qué nos dice? Pues que un roll-up es un proceso que utiliza un inversor, generalmente un private equity,
en el cual pues adquiere múltiples pequeñas compañías en el mismo mercado y las adquiere y hace merge. Entonces, supongamos que esta empresa de aquí es Embracer Group, es la empresa holding, es la empresa pues madre, por decirlo de alguna manera, y se dedica a adquirir pequeñas empresas o no tan pequeñas empresas poco a poco y las va metiendo dentro de lo que es su holding. ¿Qué es lo que consigue Embracer? Pues poco a poco tener muchísimas empresas, estos círculos vamos a suponer que son empresas, que le aportan diferentes capacidades. Por ejemplo, esta le aporta lo que es un estudio de creación de videojuego. Esta le aporta pues la parte de distribución. Esta le aporta otras cosas. Entonces al final es un conjunto de empresas que se unen en simbiosis a través de la empresa padre, la empresa madre, que sería Embracer, que aporta pues diferentes recursos, facilitándole a estas empresas todo lo que es la creación de valor. Por ejemplo, si tú eres una empresa que se dedica exclusivamente a hacer videojuegos de alta tecnología en 3D, pues Embracer pues lo que te puede proporcionar es todo su sistema de marketing, todo su sistema de distribución, porque a lo mejor esta empresa se dedica a ello. Entonces, es un modelo muy interesante y además reduce el riesgo de que un videojuego salga mal y la empresa esté en apuros, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque posee un gran catálogo de videojuegos. Entonces, aunque uno salga mal, pues sigue funcionando, tendrá menos beneficios, pero funcionará bien. El crecimiento por adquisición es algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y ha dado bastante éxito. Empresas como Danaher, que se dedica al sector industrial comprando empresas que son muy específicas o por lo menos que crean equipamiento industrial crítico para el cliente. Tenemos Eurofins, parecida a AdLife, que se dedican al sector de los laboratorios. Pues bueno, poco a poco van comprando laboratorios y se van apoderando del mercado, y Constellation Software que hace lo mismo, es decir, en su sector, es decir, va poco a poco comprando empresas de software y lo que hace es una integración vertical de este software. Estas empresas, pues todas ellas han ido bastante bien en bolsa y tienen unos números pues bastante decentes. Lo bueno del crecimiento por adquisición es que cuando llega un momento de recesión y el mercado cae, bueno, más que el mercado y los beneficios caen, lo que proporcionan, lo que son todas las adquisiciones, son un rendimiento más estable, porque es sumar, pues vamos a poner, depende de la empresa, de las cantidades de adquisiciones que haga, pero a lo mejor le suma un 5%, depende de la empresa, qué mal se me da escribir con el teclado, un 5% de rendimiento extra. Entonces, si de repente hay una caída de beneficios, pues lo que son las adquisiciones, pues adquisiciones hechas a buen precio, pues supone un buen valor. Entrando ya más en Embracer. Embracer, como he dicho, es un holding de empresas, es un modelo roll-up y pues posee diferentes empresas ubicadas a lo largo de todo el globo. Entonces tenemos Freemode, tenemos Saber, Asmode, pues bueno, diferentes empresas que cada una pues tiene sus propiedades intelectuales y dentro del holding pues le permite, pues le da funcionalidades extra que le aportan mucho valor a las empresas. Si entramos más en detalle, pues bueno, aquí tenemos unas cuantas. Tenemos THK Nordic, esta lleva bastante tiempo, EasyBrain, Koch Media Publishing, por ejemplo, esta se dedica a Media Publishing, pues se dedicará a la parte de publicitar o distribución, pues Coffee Stain, Amplifier Game,
Pues bueno, tiene diferentes empresas que se dedican a diferentes cosas, generalmente al desarrollo de videojuegos, y también tenemos DK Game. Pues bueno, al final va incluyendo a su holding pues diferentes empresas con diferentes propiedades intelectuales y va creciendo así. Aparte de crecer de forma inorgánica por estas adquisiciones, también lo que hace es optimiza estas empresas y al final pues termina creciendo orgánicamente bastante. Adquisiciones nuevas que han hecho muy interesantes, pues Dark Horse, que tiene las propiedades intelectuales de Hellboy y de Zelda. Y a mí personalmente una adquisición que sí me gusta bastante por la empresa es Ashmode. Ashmode se dedica a los juegos de mesa. Entonces pues tenemos juegos como el Catán y el Jungle Speed. Pues el Catán es dentro del sector de los juegos de mesa, es un juego de estrategia que se conoce mucho y es bastante divertido. Y el Jungle Speed, pues yo este juego le tengo desde que tengo 13 años, así que bueno, y me gusta bastante, así que son adquisiciones curiosas y buenas. Entonces, entrando ya un poco más en cómo funciona el modelo de negocio de Embracer. Pues bueno, Embracer pues lo primero que hace es adquirir la propiedad intelectual de los videojuegos. Pues si tienes los derechos de Tomb Raider, ¿Tomb Raider? Sí, Tomb Raider, me confundo con Tom Riddle, que ese es de Harry Potter, no, Tomb Raider. Del juego de Tomb Raider, pues la compró hace poquito. Entonces, pues bueno, si tienes las propiedades intelectuales, después pasas al desarrollo de lo que son los videojuegos, pues ahí los estudios de creación de videojuego pues los crean. Después llega la parte de publicidad, que es bastante importante. Si nadie te conoce, pues nadie te compra. Y después llega el momento de la distribución. Y como no, pues distribuye tanto físico, por ejemplo para Ashmode con los juegos de mesa, como digital para todos los videojuegos. Y si entramos ya un poco más en detalle dentro de Embracer y vemos los segmentos en los que trabaja, pues trabaja principalmente en 4, siendo el grosso los juegos de PC y de consola. ¿Vale? Aquí tiene un 64%, que lo podemos ver aquí, EBIT, que son Earnings Before Interest and Tax, los beneficios. Los beneficios sin haber quitado los intereses y los impuestos, pues bueno, aquí vemos que un 64% depende de los juegos de consola y de PC. Que bueno, aquí gana dinero básicamente vendiendo los videojuegos, ya sea pues por licencias, por suscripciones, pues como se vendan. Y después aquí tienes un segmento de un 15%, sería este de aquí, el sector de los juegos de móvil. En este caso pues gana dinero gracias a los anuncios. Pues tú te descargas un juego gratuito para el móvil, pues te aparecen anuncios, pues son anuncios, hay un anunciante que está dispuesto a pagar por aparecer ahí y pues bueno, de aquí gana un 15%. Después tiene de los juegos de mesa, tabletop, pues juegos de mesa, y después tiene una parte muy pequeñita que gana solo un 1% de Entertainment and Service. ¿Cuál es el problema, digamos, del sector de los videojuegos? Pues básicamente el problema del sector de los videojuegos es que es un sector cíclico, o cíclico de crecimiento, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ante una recesión, pues la gente pues va a decidir no comprar aquí los videojuegos. Ante una recesión, pues el segmento de los móviles, pues como le está pasando a Google y a otras compañías de anunciantes, pues los anunciantes reducen presupuesto. Entonces, como Embracer gana dinero gracias a los anunciantes, pues si estos reducen el capital que ponen a la publicidad, pues ganarán menos. El sector de los juegos de mesa es más estable, según la directiva, y esto es un 1%. Aquí tengo aquí
el sector, es decir, aunque es un sector que se puede considerar cíclico, vemos que las perspectivas de crecimiento son de un 7%, es decir, que crece más que la economía. Y lo interesante es que es un sector fragmentado, es decir, hay muchos pequeños partícipes, entonces lo que hace Embracer es consolidar el sector. Esto es lo mismo que en la segunda mitad del siglo pasado, pues con la industria de la comida, pues poco a poco, pues Danone, Kellogg's, Pepsi, pues Coca-Cola, pues todas fueron poco a poco comprando y consolidando, comprando empresas y consolidando el sector hasta volverse las más grandes del sector, y ahora mismo pues el sector de la comida pues es un monopolio de 5 o 7 empresas. Pues lo mismo puede pasar de aquí a 50 años con el sector del gaming. Pues a lo mejor se consolidan en 10 empresas porque han ido adquiriendo a los pequeños partícipes y cada vez a un pequeño partícipe le cuesta competir contra uno grande. Y como vemos, pues están creciendo, se espera una proyección de un 7% de crecimiento, que es más o menos lo que viene creciendo históricamente. Como decía, es un sector cíclico en crecimiento, entonces si viene una recesión es posible que los beneficios de las empresas caigan y a lo mejor pues el crecimiento es menor. Si entramos ya a ver un poco los competidores, en qué mercado se mueve Embracer, pues bueno, tenemos a los típicos. Los típicos, o por lo menos los más conocidos. Tenemos a Ubisoft, tenemos a EA, es decir, Electronic Arts. Tenemos Activision, que fue hace poquito adquirida por Microsoft. Y pues también tenemos Nintendo. Vamos a entrar en detalle a ver cómo se han valorado estas empresas y ya vamos a entrar en valorar Embracer y cuánto debería valer su acción. Esta tabla, a mí me encanta hacer estas tablas en los diferentes sectores porque me da una visión de qué empresas son las líderes dentro del sector. Entonces, aquí tenemos a 4 empresas: Activision, EA, Ubisoft y Embracer. Y vemos que en ventas, pues históricamente las empresas han estado creciendo en torno a un 7%, que bueno, es también lo que se prevé que crezcan a futuro. Sin embargo, Embracer, gracias a su modelo de roll-up y de holding y de compras de empresas, podríamos decir un tanto agresivas, pero bueno, va adquiriendo empresas, pues ha sido capaz de crecer a un 110%. Hay que decir que también crece orgánicamente, no es 100% crecimiento por adquisiciones, y crece pues, si mal no recuerdo, tirando de memoria, un 30%, crece bastante orgánicamente y después pues el resto inorgánicamente, lo que da cifras de este valor. Si nos vamos al margen de beneficio, vemos que, pues bueno, las empresas rondan entre el 20 y el 35%. Empresas con mayores márgenes quieren decir que venden un juego y ellos ganan más. Es decir, son capaces de cargar más al cliente. Sin embargo, aquí Embracer, pues bueno, flojea un poquillo, simplemente es un 20% de margen, lo que puede indicar que está bajando los precios para intentar generar más ventas y quitarle cuota de mercado al resto de competidores. Sin embargo, es un margen bueno y no habría que preocuparse porque margen bueno, unas ventas increíblemente altas, entonces bien. Después, en cuanto al PER, en cuanto a los beneficios, en cuanto al Price to Earning, es decir, el PER, si no lo sabéis, es lo que cuesta escribir con el ratón. Eso es la intención, Price partido de los EPS, son los beneficios por acción. Entonces, cuanto mayor sea el PER, más cara se supone que está la empresa, y cuanto más baja, más barata. Aunque esto depende, porque a mayor crecimiento es lógico pagar un PER mayor porque va a crecer más frente a un crecimiento más bajo de las empresas que se tendría que estar dispuesto a pagar menos. En este caso vemos que las empresas de videojuegos históricamente, si hacemos
el histórico de los últimos 10 años o de los últimos 7, vemos que han estado cotizando todas en torno a 20 veces beneficios. Y Embracer, pues bueno, es la excepción, ya está cotizando más cara a 30 veces. ¿Por qué? Por este crecimiento. Porque como crece más, el mercado está dispuesto a pagar más y tiene sentido eso. Y vemos, por ejemplo, hace poquito, Activision fue adquirida por Microsoft por 23 veces beneficios. Entonces vemos que, pues bueno, la media del mercado ronda en valorar las empresas de videojuego en torno a 20 veces. Entonces vamos a pasar a valorar Embracer y cuánto debería valer su acción a día de hoy. Si suponemos que Embracer debería cotizar a 20 veces beneficios, no a la vista, no parece que esté perdiendo su ventaja competitiva. Entonces en ese caso habría que valorarla mucho más bajo, y a lo mejor por el tema de la recesión puntualmente pues a 18, 15, no sé, es decir, 15 me parece un poco bajo para el crecimiento que tiene. Pero bueno, del mercado nunca se sabe. Pero bueno, de aquí a 3 años lo lógico es que valora 20 y 30. A mí personalmente tampoco, si mantiene ese crecimiento, no es nada descabellado. Y después los EPS, los beneficios que se prevé que haga son 6,5 SEK. Esto nos da un valor intrínseco de 130 SEK por acción, es decir, el valor intrínseco de Embracer está en 130. Es decir, si multiplicamos, es decir, para sacar el valor intrínseco, pues multiplicamos el PER que hemos proyectado por los EPS y nos daría el valor intrínseco estimado a día de hoy de Embracer. Entonces, Embracer debería cotizar unos 130 SEK para que tuviese un valor justo. Sin embargo, a día de hoy, creo que hoy estaba cotizando a 44 SEK, por lo cual nos estaría dando un upside mayor del 100% si esta hipótesis se cumple. Si pasan los años, Embracer siguen creciendo y se sigue proyectando una valoración de un PER de 20, pues es la proyección, el precio que se espera, pues seguramente sea mayor, básicamente porque ganas más. Si el año que viene en vez de 6,5 ganas 7, pues la proyección pues sería más alta. Y pasamos ya a la última parte y vamos a ver por qué la acción está barata. Como veis, en ningún momento hemos utilizado la gráfica del precio, de Embracer, no hemos utilizado soportes y resistencias. Al final, a corto plazo el mercado se puede mover por esas variables, pero a largo plazo el mercado se mueve por fundamental y simplemente por fundamental. Entonces, la razón actualmente por la que Embracer está barata es, uno, porque nos encontramos en un mercado bajista, entonces todo está barato. Bueno, no todo, pero muchas acciones están muy baratas. También está barata porque es un sector cíclico, aunque Embracer está por ver si le está afectando un poco. Sin embargo, si se miran los últimos resultados de Ubisoft, de Activision y de EA, no lo sé, pero de estas dos últimas, de Activision y de Ubisoft, pues vemos que en los últimos trimestres las ventas han empezado a crecer. Sin embargo, Embracer hay una parte que sí le está afectando, pero aún tiene un crecimiento orgánico bastante fuerte, pues por lo que hemos dicho al principio de las adquisiciones y de la optimización de las adquisiciones, que le proporciona un buen soporte, llamémoslo así, en entornos de crisis. Después también está barata porque hace ajustes contables y esto pues a veces puede generar unas finanzas engañosas. Y después tiene un menor ROIC de la inversión en el último trimestre, aunque han dicho que esto lo esperan recuperar. Y es básicamente porque han habido nuevos lanzamientos. Entonces, como hay nuevos lanzamientos, se ha gastado el dinero, pero aún no se ha llegado a ingresar nada. Entonces, poseen menor retorno a la inversión. Así que vamos a ver un
poco estas dos últimas partes. Ajustes contables. Embracer, aquí vemos que reporta el EBIT. Aquí, primero, aquí. Lo voy a quitar porque me ha quedado eso muy feo. Aquí. Tenemos el EBIT y el EBIT ajustado. Entonces, el EBIT que reportó, aquí tenemos que son casi 500 y aquí 2000. Esta diferencia se debe a los ajustes contables. Ellos siempre van a utilizar el EBIT ajustado y aquí es donde cada inversor, cada persona, pues decide si se cree estos ajustes o no. Porque después a lo mejor empiezan a meter ajustes de stock option, de muchísimas cosas que a lo mejor pues no te gusta. ¿Y a qué se debe esta salvaje diferencia? Básicamente porque crece por adquisiciones y estas adquisiciones generan gastos puntuales, ya sea por el mero hecho de hacer la adquisición, pues que tienes de desembolsar pues dinero para hacer la adquisición pagando a los bancos de inversión. Y después principalmente lo veis aquí, gastos de personal. Cuando se compra una empresa lo que se hace es optimizarla. Entonces lo que hacen las empresas es la compran y al personal que redunda respecto al holding, por ejemplo, personal a lo mejor de publicidad, personal de administrativo, personal pues que tengan duplicados, pues aquí los despiden y eso tienes que pagar indemnizaciones, entonces pues es un coste muy alto. Y después esta partida, es decir, como veis aquí he pasado de este EBIT al EBIT ajustado de todos los segmentos, que sería este. Los números no cuadran porque aquí está de abril a septiembre y aquí está de julio a septiembre, por eso los números son diferentes. Pues bueno, se hace el ajuste. Esta partida de aquí, amortización de surplus value of acquired intangibles asset, pues son temas relacionados con la adquisición. No sé realmente qué, pero son temas relacionados con las adquisiciones y normalmente se suelen normalizar estos porque son costes puntuales. Es verdad, he hablado muy rápido. Se suelen normalizar y hay que decir que es verdad que Embracer, al hacer tantas adquisiciones, se podrían considerar como gastos recurrentes. Entonces, es un tema a tener en cuenta. Y después, lo último que quería contar es la parte del ROI, del retorno de la inversión. Hace un trimestre, Embracer pues, publicó pues, su retorno sobre la inversión, pues que la media estaba en 3,4. Es decir, quiere decir que está en break-even, es decir, se ha gastado lo mismo que lo que ha ingresado. Entonces todos estos juegos de aquí están en pérdidas y estos de aquí ya están en ganancias y estos de aquí pues son una máquina de generar dinero, todos estos de aquí, de arriba. Entonces, pues reportó un ROI de 3 veces y aquí en el Q2 publicó que esto le había caído a 2,3. Esto pues se ve que debido a esto le está afectando la caída de beneficios. Sin embargo, pues bueno, ellos argumentan que es debido a los nuevos lanzamientos, que aquí hay muchos. Estos de aquí pues simplemente es que aún no han salido, entonces no has recuperado nada de la inversión y te tiran lo que es el ROI para abajo, pero porque no tienes todos los costes imputados, pero aún no has empezado prácticamente a vender, entonces aún le quedan tiempo. El problema son estos de aquí, que llevan muchísimo tiempo y aún pues no han recuperado la inversión. Pues estos son fallos totalmente. Que bueno, al tener tantos juegos pues se lo puede permitir. Entonces, este sería el caso de inversión de Embracer. Espero que os haya gustado
Y si os ha gustado, pues seguirme para más contenido y así pues poder aportar valor, enseñaros a invertir, aprender el value investing e invertir de una forma responsable. Así que muchas gracias y un saludo.